Atención, capturan en Bruselas, Bélgica, al principal fugitivo de los ataques de París, Salah Abdeslam. El principal fugitivo de los ataques de París de noviembre pasado, el 13 de noviembre del 2015, Salah Abdeslam, fue capturado este viernes 18 de marzo por la policía belga en un barrio de Bruselas, según las autoridades. Abdeslam, de 26 años, fue herido en una pierna durante el operativo que tuvo lugar en el destino de Molenbeek, de la capital belga, Bruselas, en el que otras 4 personas fueron detenidas. Un portavoz de la Fiscalía belga dijo que otro de los arrestados está conectado también con los ataques de París. Las otras 3 personas son miembros de una misma familia que dio cobijo a Abdeslam. El presidente de Francia, François Hollande, anunció que Francia pedirá a Bélgica la extradición de Abdeslam. Según las autoridades, las huellas digitales de Abdeslam fueron encontradas el martes pasado en un apartamento allanado por la policía belga. En ese operativo murió un sospechoso, quien es Mohamed Belkait, y otros 4 agentes resultaron heridos. La policía considera que 2 personas pudieron haber escapado el martes. Más de 130 personas murieron en París el 13 de noviembre de 2015 por una serie de ataques coordinados reivindicados por el grupo que se hace llamar Estado Islámico, conocido como ISIS. El mayor número de víctimas se presentó en el teatro Bataclan, donde se realizaba un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal. 90 personas murieron allí, entre ellas 3 atacantes suicidas. Ahora, ¿qué significa la captura del principal sospechoso y autor intelectual, pero también material, fugitivo de los ataques de París? Uno de los ataques terroristas más duros, o tal vez el más duro y el más impactante en la historia de Francia, el más fuerte, incluso más fuerte que el de Charlie Hebdo, llevado a cabo a inicios de enero del 2015. El hecho de que se haya capturado a este líder de una red de terroristas que, según François Hollande, es muy amplia, y ya quiero tocar ese tema, en un momento lo haré, Salah Abdeslam, implica que finalmente observamos cómo estos operativos antiterroristas están empezando a dar resultados, pero la cuestión es que aquí están actuando estos grupos o estas autoridades de manera aislada. Francia por un lado, Bélgica por un lado, si bien ha habido ciertas alianzas entre Bélgica y Francia para realizar redadas con el objetivo de dar con el paradero de estos terroristas, debe haber una mayor unión entre todos los miembros de la Unión Europea para que de esa manera puedan crear una especie de mega redada a nivel continental en cada estado miembro, y de esa manera evitar que se propague la red compuesta por células terroristas que tienen presencia en diversos países, no solamente en Francia y en Bélgica, sino también en España, en Alemania, incluso en Portugal, pero más que todo con presencia en España, ya que recientemente fue de hecho capturada y también desmantelada una célula terrorista muy diminuta, pero terrorista al fin, en España. Hay que tener en cuenta también que Salah Abdeslam podrá y será extraditado. François Hollande hizo referencia que esto es parte, o él era parte de una red de terroristas muy amplia que amenaza con la estabilidad de diversos países en Europa. No por nada, advirtieron y amenazaron con que harían atentados en otras grandes capitales del mundo como Londres, Washington, Roma, Moscú. La cuestión es que estos países deben estar alerta y tener en cuenta que elevar los niveles de alerta no implica necesariamente elevar los niveles de seguridad. Es decir, puede que una alerta roja sea emitida por Francia, que Francia emita una alerta roja contra el terrorismo, así como lo haga toda la Unión Europea. Pero hasta que no eleven su nivel de seguridad, esa alerta no se disminuirá y no dejará de significar más que una simple medida operativa y logística de las fuerzas de seguridad de estos países. Deben ser aumentados los niveles de seguridad en Europa, y para ello la policía europea, la Europol, European Police por sus siglas en inglés,
debe aliarse con las fuerzas de seguridad, ya sea la gendarmería francesa, ya sea también las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo las redadas en Bélgica, las fuerzas de seguridad en Alemania y en España, deben aliarse con la policía europea para que se cree una redada o un cuerpo policial europeo en contra del terrorismo, despliegues policiales ya con equipos especiales de rescate, a lo mejor estilo de un equipo SWAT, para que de esa manera puedan propagarse y multiplicarse así como lo hacen durante o por todo el territorio europeo, pero también dentro de un mismo país donde llevan a cabo atentados, lo hicieron en Francia. Estos terroristas deben propagarse y multiplicarse como estos o incluso más que estos terroristas. El más buscado en Europa es Salah Abdeslam. Se considera Abdeslam como el sospechoso clave de los atentados de París y era el hombre más buscado de Europa. Finalmente fue capturado. Lo tenemos, escribió en Twitter Theo Franken, secretario de Estado de Asilo e Inmigración del gobierno belga. Según una fuente policial, Salah Abdeslam fue herido en el operativo, por ello es que fue capturado hoy. Y es que se llevó a cabo una redada antiterrorista en Bélgica, en Bruselas específicamente, el día 18 de marzo. En esta redada, Salah Abdeslam, junto con otros 4 sospechosos, fue herido en una pierna. Esto hizo que se debilitara y no tuviera excavatoria, y finalmente estuviera a merced de las autoridades para ser capturado. Abdeslam nació en Bruselas, Bélgica, pero es de nacionalidad francesa, es decir, nació en Bélgica, pero se crió en Francia. Había vivido en Molenbeek antes de los ataques del 13 de noviembre, es decir, había vivido en Bruselas, lo cual da indicios de que probablemente estuvo en territorio belga para luego, desde allí, dirigirse a París para estar cerca del territorio donde iban a perpetrar estos atentados, y las autoridades creen que regresó allí tras los atentados. Su hermano Brahim murió en los ataques al detonar un cinturón con explosivos, un cinturón suicida, una bomba suicida. Molenbeek es un destino de la clase trabajadora de Bruselas, en Bélgica, y es considerado como una de las bases del extremismo islámico en Europa, según el diario francés Le Monde. Pero, ¿por qué Bélgica y Francia son los destinos preferidos de ISIS, de esos terroristas, para llevar a cabo sus ataques? Puede que porque hay mucha presencia musulmana, tanto en Francia como en Bélgica. Son los 2 países de Europa que concentran la mayor cantidad de personas y la población más grande, la población musulmana más grande en territorio europeo. Por ello los radicalismos se acentúan, porque al haber una masa más grande y más amplia de islamistas, de musulmanes, de personas que creen y profesan el Islam, pero que de alguna u otra forma no están apegados a la ideología religiosa o a la variante religiosa radical y extremista y la interpretación extremista que le dan del Corán, que le da ISIS al Islam, entonces implica un radicalismo hasta el punto de que se oponen a todos los musulmanes que no sean musulmanes o tan musulmanes como ellos. Por ello llevan a cabo estos atentados terroristas. Se cree que Abdeslam regresó a Bélgica tras los atentados cuya autoría reivindicó el autodenominado Estado Islámico. En enero, la policía dijo que creía haber encontrado en Bruselas una fábrica en la que pudo haberse escondido Abdeslam. Allí encontró rastros de explosivos, 3 chalecos caseros y una huella del sospechoso. La policía identificó a la mayoría de las personas que se cree que realizaron los ataques. Casi todos murieron durante los atentados y en las siguientes redadas policiales, tanto en París como en Bruselas, donde vivían algunos de los autores. De hecho, el día de hoy en Bruselas hubo previos enfrentamientos en un almacén de explosivos en el que estas fuerzas de seguridad de Bélgica se habían adentrado allí porque había personas dentro y empezaron a abrir fuego contra las fuerzas de seguridad belgas. Miembros de una célula terrorista, Belkate, el hombre que murió en la redada del martes, usó un documento de identidad falso con el nombre de Samir Busit para cruzar la frontera entre Austria y Hungría junto a Abdeslam y otra persona en septiembre del año pasado, según la fiscalía belga. Es decir, se valieron tanto Abdeslam como sus secuaces de la falsificación de los documentos, utilizar documentación falsa para cruzar fronteras y atravesar países enteros en busca de perpetrar su ataque. Abdeslam regresó al barrio de Molenbeek en Bruselas, donde había vivido antes de los ataques en París.
El documento falso se usó 4 días después del ataque de París en una oficina de Western Union en Bruselas para enviar dinero a Hasna Aybutlatchen, al que los oficiales belgas consideran como el sobrino de Abdelhamid Aboud, considerado como el cerebro de los atentados. Tanto Aboud como Aybulaksen murieron durante una redada en el barrio de Saint-Denis en París días después de los ataques. Ahora pues, una información, esto lo reporta la BBC Mundo, pero una información dada a conocer por el presidente François Hollande y tras diversas investigaciones detalla que Salah Abdeslam tenía un chaleco bomba colocado, tenía un chaleco bomba puesto, llevaba un chaleco bomba, pero que no explotó, que se arrepintió de hacerlo. Puede que, porque él sabía que al ser el hombre más buscado de Europa, esto le daría incluso tiempo a sus secuaces o incluso a la red de terroristas de propagarse por otros territorios, sabiendo que ganarían tiempo y terreno porque las fuerzas de seguridad estarían concentradas en buscarlo únicamente a él. De lo que no se percató Abdeslam es que la propagación y el despliegue de las fuerzas de seguridad, tanto belgas como francesas, es tan amplio que podrían dar con aliados a Abdeslam y miembros de esta red en los próximos días, pero puede que lo haya hecho con esa intención. La cuestión está en que, y lo reitero, la Europol debe aliarse con las fuerzas de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea para de esa manera poder crear una especie de policía europea global que involucre a todos los países miembros y proteger al territorio de estos radicalismos terroristas. Finalmente fue capturado el hombre que llevó a cabo, o el cerebro y también autor intelectual y material principal de los atentados en París el 13 de noviembre de 2015, que sin duda alguna afectaron tanto a Francia que marcan ahora el rumbo de su historia y la posición clara de este país frente al terrorismo y por la seguridad no solamente de su país y de su territorio, sino de Europa.